La medicina moderna actualmente nos permite curar muchas enfermedades que sin nuestro conocimiento actual serían mortales. Las innovaciones tecnológicas, las técnicas aplicadas entre muchas otras cosas han permitido estos cambios. No obstante, se tuvo que recorrer un largo camino para llegar a donde estamos hoy. Desde médicos brujos, castigos divinos o el desequilibrio del cuerpo humano, hoy les presentaremos a uno de los pioneros de la medicina en el antiguo Egipto y cómo fue de importante para la sociedad actual. Ubicado a lo largo del valle del Nilo hasta su desembocadura, se asentó el Imperio Egipcio, un imperio que se destacó por sus avances en la arquitectura, siendo una de las construcciones más emblemáticas las pirámides de Micerino, Kefren, Keops y la pirámide escalonada de Saqqara, la cual se estipula que fue la primera en construirse, destacando de igual manera el área de la salud, la cual gracias al registro que quedó documentado a través de los famosos papiros, podemos dar a conocer a una de las mentes más brillantes, que durante el reinado de Sócer, faraón de la tercera dinastía, año 2670 a.C., se destacó por sus innumerables cualidades, creando un precedente en la historia de la medicina. Imhotep o Imhutes fue uno de los primeros médicos del cual se tiene registro. Sus conocimientos y avances en la medicina lo llevaron a que luego de su fallecimiento haya sido deificado. Nació como plebeyo, ascendiendo como sacerdote y formando parte de la corte del faraón Sócer. Hijo de Canofer y Kereduac, a quien se le desconoce su biografía, y que más tarde su estatus de dios se le atribuiría ser el hijo del dios creador Patat y de la diosa leona Sekhmet. Es considerado por algunos el autor del papiro de Smith, o Edwin Smith, en honor al coleccionista que lo adquirió. Dicho papiro describe observaciones anatómicas, el uso de opiáceos como anestésicos y tratamientos racionales, lo cual fue un antes y un después en la medicina egipcia. Esta estaba en manos de los sacerdotes. Imhotep, quien vivió durante la tercera dinastía egipcia en los años 2690 a 2610 a.C., fue un polímata que destacó como sacerdote, escriba, astrónomo, escultor, arquitecto y primer médico. Una de sus obras más reconocidas de la arquitectura es su llamativa pirámide escalonada de Saqqara, la cual cuenta con 6 escalones y es la tumba del faraón Sócer, la cual a día de hoy sigue en pie. Fue la primera pirámide en construirse y por lo mismo tuvo que pasar por varias fases para que sus materiales hayan sido resistentes. Gracias al ingenio de este gran arquitecto, que gracias a una Me gran dediqué cantidad a de pruebas experimentar, dio agregándole con el distintas material sustancias indicado. al barro arcilloso, buscando la fórmula para que endureciera rápidamente. Probé agregándole sal, una sustancia cristalina que abunda en el mar y que reacciona fácilmente con la mayoría de los minerales y sustancias conocidas. Luego le agregué cal, un mineral que pega y solidifica otros minerales. La cal es la ceniza que resulta de quemar la misma roca caliza. Al mezclar la cal con la sal en el agua, se produce soda cáustica, una corrosiva sustancia que provocó una reacción química entre el barro y la cal, transformándolas en un poderoso pegante, un cemento natural. Había encontrado el pegante geológico, utilizado por la naturaleza en el fondo del mar para condensar desperdicios en piedra durante miles de años. Solo que mi mezcla solidificaba en 24 horas y secaba completamente en 30 días. Sus conocimientos y habilidades terapéuticas lo llevaron a que los egipcios lo consideraran como el dios de la medicina, siendo igualado con Asclepios, el dios romano que representaba la medicina y curación. Dios característico por llevar un báculo y una serpiente enrollada en él. Este símbolo lo podemos reconocer hoy en día con el símbolo de la salud o sanación. Su método racional a la hora de atender pacientes marcó un precedente en la historia,
ya que quienes practicaban dicha profesión tenían poco o nulo conocimiento, siendo sus tratamientos poco efectivos. Cabe destacar que los egipcios tenían una visión empírico-racional, mas no obstante, para ellos la enfermedad como tal era un castigo divino. Los enfermos eran personas que habían roto su equilibrio espiritual. Ellos tenían una connotación de la enfermedad mágico-religiosa. Algunos de los dioses que se veían involucrados en esta área eran Set, el dios causante de las enfermedades; Isis, diosa de la salud; Sot, dios de los conocimientos médicos de los dioses; y Anubis, el dios encargado de la momificación. En historia, los dioses egipcios. El antiguo Egipto nos genera una gran curiosidad, ya sea por la grandeza de su civilización o simplemente por el misterio que se ha construido a su alrededor. Para adentrarnos en su mundo y comprender su historia, te presentamos a sus principales dioses. Amón, el oculto, era el rey de los dioses. Se consideraba la divinidad más versátil y conocida. Personificaba el poder creador y lo oculto. Tanto era así que resultaba invisible para los dioses y para los mortales. A su vez, era el protector de los navegantes. Por ello, no es extraño ver su nombre grabado en los timones de las embarcaciones del antiguo Egipto. Ra era uno de los dioses más importantes para los egipcios, puesto que les alumbraba cada día. En definitiva, era el dios del sol. Durante el día se representaba con una cabeza de halcón junto con un disco solar. Cada noche viajaba 12 horas de oriente a occidente por las 12 regiones del Duat, habitadas por monstruos que intentaban detener la noche y hacerla eterna. Fue Ra el que encomendó a Tot la misión de iluminar en la noche, convirtiéndolo en un dios lunar. Tot también era el dios de la escritura y de los cálculos. Todas estas características le daban el poder de medir el tiempo y crear los calendarios. Además, permitió el nacimiento de Osiris, Set, Isis, Neftis y Horus el Viejo, añadiendo 5 días nuevos al año. El origen de todo lo existente se atribuía a la diosa Mut. Se la situaba entre el Sol y la Luna como un tercer ojo que mostraba la perfección cósmica. Ante ella se pronunciaban unas palabras cuando alguien fallecía para que su cuerpo no se descompusiera. Isis, a su vez, era la reina de los dioses, la gran diosa madre que reconstruyó y embalsamó el cadáver de su esposo Osiris. Protectora de todas las madres y los niños, representaba la maternidad y el nacimiento. También se le consideraba la institutriz del matrimonio. Como hemos dicho, Osiris era el marido de Isis y uno de los dioses más importantes del antiguo Egipto. Conocido como el dios de la resurrección, era el encargado de acompañar a los muertos en su tránsito a una nueva vida. Se le consideraba un antepasado directo de la realeza. Horus fue el dios real más antiguo. Era el señor de la montaña, el lugar por donde el sol asomaba cada mañana. Cuando el culto de Osiris adquirió importancia, Horus se convirtió en su hijo. De esta forma, Osiris, Isis y Horus fueron la tríada más importante de dioses. En el libro de los muertos, Horus ayudaba al faraón a ascender al cielo. Su forma era la de un halcón. Uno de los rasgos más notorios que presentan estos dioses es que cada uno presenta características de animales. Imhotep diagnosticó y trató cerca de 200 enfermedades, tales como la tuberculosis, la cual es una enfermedad infecciosa que si no se trata adecuadamente puede llegar a ser mortal. De igual modo trató cálculos biliares, apendicitis, artritis, entre muchas otras patologías y enfermedades. Realizó cirugías, dedicó también a la obtención de medicinas a través de las plantas, conoció la posición y función de los órganos vitales, los cuales serían el corazón, pulmones, hígado, entre otros, y la circulación del sistema sanguíneo, algo que era desconocido en su tiempo. Uno de los patrimonios egipcios que son bastante conocidos por gran parte de la población son las famosas momias, el cual el proceso de momificación será mostrado a continuación.
Si bien este proceso está bastante resumido en aquel video, no deja de ser algo llamativo, más aún teniendo en cuenta en la época en que se encontraba. Ahora, retomando con Imhotep y de la mano con el tema anterior, la momia de Imhotep aún no ha sido descubierta. Sin embargo, se cree que esta estaría cerca de la pirámide de Saqqara o en sus alrededores. También se dice que hay una pirámide o un templo llamado Imhotep, pero sería en honor a la esposa de este. Sin embargo, esto solo sería un mito. Si nos trasladamos al presente, es muy probable que el nombre de Imhotep no te suene, o más bien sea asociado al antagonista de la película La Momia. Sin embargo, este personaje multifacético dejó importantes registros, como primer médico el papiro Smith y como arquitecto la pirámide escalonada del Saqqara, o también llamada pirámide de Zoser, ya que como mencioné anteriormente, esta fue diseñada para ser la tumba de dicho faraón. Si bien muchos registros se encuentran perdidos o son indescifrables por el método en que estaban escritos, los jeroglíficos, podemos decir que Imhotep fue alguien que dejó su huella en la historia. Thank you.